Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Valp y él es mi compañero Jesús Díaz. Hola Dalia, pues es un privilegio compartir este espacio con ustedes. Espero que disfruten de esta emisión dedicada a explorar la presencia de la cultura alemana en México. Todo es interacción. Es una frase escrita en 1803 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt durante una visita al Valle de México. Estas tres palabras sintetizan el ánimo de intercambio en materia de ciencia, educación, cultura, sustentabilidad, innovación y movilidad en el marco del año llamado Año Dual México-Alemania 2016-2017. Por este motivo nos hemos dado a la tarea de mostrar algunas expresiones de la cultura alemana que tienen amplia influencia en nuestro país. Tal es el caso del Instituto Goethe, que este año cumple 5 décadas de vida en México, aniversario del que nos da cuenta Janet Aguilar en el siguiente reportaje. La literatura y la enseñanza del idioma son pilares sobre los que se fincó el nacimiento del Instituto Goethe en México en 1966. Con los años, incrementó su apuesta hasta ser una institución estratégica para el intercambio de México con la cultura alemana mediante el arte, la ciencia y la educación. Estamos aquí 50 años después y no solamente como un instituto de un país extranjero. El Goethe en México es parte de la escena cultural mexicana. Somos parte de los varios eventos, festivales, no como un instituto que trae producciones a México, más que un instituto que inicia producciones, proyectos en conjunto con los mexicanos. Y eso es la idea, crear una plataforma de encuentro. El Goethe, ubicado en la colonia Roma, es una institución independiente del gobierno alemán y autosustentable. Y nosotros estamos una institución al lado y cooperamos con el gobierno, pero no estamos un instituto del gobierno. Y eso da un poco más libertad y independencia. Un cambio de gobierno por elecciones no va a cambiar el Goethe Institut. El instituto cuenta además con una biblioteca única en México. Tenemos una biblioteca con 8,000 medios, pero no es una biblioteca como una biblioteca con un archivo. Es una biblioteca muy actual. Cada 2 meses pedimos 50, 60 nuevos libros y películas. La historia continúa con infinidad de proyectos en ferias de libros, festivales y espectáculos, muchos en el marco del Año Dual Alemania-México. Como decía su director, el Instituto Goethe es una agrupación independiente que también colabora con el gobierno alemán, de ahí que haya podido organizar más de 120 proyectos y cerca de 1000 actividades para este Año Dual Alemania-México. Este instituto ha sido pieza fundamental en los países donde ha instalado sedes, ya que además de ofrecer a los interesados un amplio panorama de la cultura teutona, en México tan solo su matrícula asciende a los 6,000 estudiantes del idioma alemán. Para seguir con el tema En busca de la cultura alemana en México, los dejamos con Janet Mérida, que nos comenta sobre un espacio sui generis en la Ciudad de México. Gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de Platon Hub México, un lugar que busca generar enlaces entre las industrias creativas, no solo alemanas y mexicanas, sino a nivel internacional, y que actualmente cuenta con una red de creativos de alrededor de 8,000 personas de 56 países diferentes y que buscan convertirse en un espacio de expresión muy particular para los jóvenes. ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula de Sonia Sierra? Que el mundo puede cambiar a través de la cultura es la promesa de Platón. En el Año Dual Alemania-México llega al país esta plataforma que nació con el milenio en Berlín.
una organización que busca funcionar muy idealistamente, pero al mismo tiempo con proyectos que son fundamentados o hechos a partir de colaboraciones muy reales y que funciona de una manera más orgánica. Platoon fue fundada en Alemania, en Berlín, por Christoph Frank y Tom Bashman, como una organización hecha por creativos. Platoon impulsa actividades sustentables y de colaboración y conecta artistas, gestores y diseñadores del mundo a que se sumen a los más de 8,000 afiliados con que cuenta en sus sedes de Berlín y Seúl. De verdad no importa de qué nacionalidad eres, pero qué son tus ideas o tus fundamentos personales lo que te hace identificar con las personas que son parte de este trabajo, ¿no? Color Local, de los ilustradores Gibran Turón y Lucila Rodarte, es uno de los más de 300 proyectos afiliados en México a Platoon. Y en todo esto que está alrededor de Platoon me pareció muy favorable y pues tenía algo de tiempo ya buscando un espacio como que nos permitiera sin ningún límite que nos dejara como explayarnos de esta manera, ¿no? Cuando las economías fallan por no ser sustentables, por la desigualdad que impera, la comunidad de Platoon mira al desarrollo cultural para provocar una revolución desde el acto de crear. Platoon Hub México funciona como una plataforma de proyectos creativos que está en busca de nuevos talentos y pretende integrar áreas relacionadas con el arte, el diseño, la música electrónica, la moda, el cine, el performance y hasta la tecnología. La plataforma concluirá sus actividades en nuestro país en noviembre de este año. Ahora iremos a un corte, pero antes queremos compartir con ustedes algunas imágenes históricas publicadas en el diario El Universal y que pertenecen al alemán Hugo Breme y al ruso Sergei Eisenstein y que forman parte del 100º aniversario de este diario. Vamos a verlas. Regresamos a Confabulario TV aquí en Canal 22 con el tema En busca de la cultura alemana en México. Y enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, quien es el editor del suplemento de cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias, Jesús. ¿Qué tal? Hola, Dalia. Hola, Julio. Estamos en el año dual México-Alemania, un año para conocernos o reconocernos entre mexicanos y alemanes. Con Alemania no tenemos los vínculos históricos ni la cercanía que hemos tenido con el ámbito anglosajón, con la cultura de la francofonía, ni tampoco, ya no digamos, con Hispanoamérica, pero hemos tenido encuentros. Nuestro emblema más fuerte es el Barón de Humboldt. Él representa lo mejor de nuestra relación, pero tenemos muchas otras historias buenas y algunos desencuentros. Esos ya son historia. Valen la pena ahora conocerlos en este programa especial de Confabulario Televisión. Por supuesto, Julio. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias, Dalia. Gracias, Jesús. Y bueno, además de exponentes de la fotografía, como ya vimos de Hugo Breme, México ha sido lugar de inspiración para otros artífices de la lente de origen alemán, como Guillermo Kahlo, Franz Mayer o Walter Reuter. Alemana de nacimiento, Christa Carey llegó a la Ciudad de México a la edad de 20 años y estudió fotografía con el maestro Lázaro Blanco en Casa del Lago. Esta destacada fotoreportera trabajó profesionalmente en varios periódicos. Luego se dedicó a la integración y registro de acervos fotográficos de teatro y danza en combinación con instituciones especializadas en estos temas, además de la cobertura que ha realizado por 14 años del Festival Internacional Cervantino. En 2015, Christa fue reconocida con el premio Cámara de Plata por su trayectoria en el periodismo mexicano. A continuación, reproducimos la charla que sostuvo con ella Alida Piñón.
La fotógrafa Christa Cowry, nacida en Hamburgo, llegó al puerto de Veracruz en 1963. Su conexión con nuestro país fue inmediata. Se enamoró de la luz, de los colores, de las tradiciones mexicanas. Desde 1969 radica en la Ciudad de México y se ha dedicado durante más de 40 años al fotoperiodismo. No hay rincón de México que no haya sido retratado con su mirada. Cuando tú vienes de Europa, un país como México te sorprende en todos sentidos, empezando por la luz. La luz que hay aquí, no la hay allá. Sus fotografías se han publicado en decenas de periódicos y revistas, tanto nacionales como extranjeros. Es especialista en fotografía de artes escénicas y recientemente donó su acervo al Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Yo he retratado política, no nada más artistas, muchos, bueno, pero he retratado todo, presidentes, paisajes. Lo único que no he retratado realmente es policía y deporte, pero en el periódico 1+1, donde trabajé 25 años, hicimos de todo. Cubrí mucho presidencia, viajé mucho en las giras presidenciales. Recorrí el país no sé cuántas veces por aire, mar y tierra. En la fotografía encontré muy rápido una profesión fascinante y le dediqué mi vida a la fotografía, 40 años de ser una fotógrafa muy feliz. Y siempre en estado de alerta. Sus lazos con Alemania son poderosos, pero es México su casa. Y su mirada ha sido testigo de la transformación de un país y sus fotografías han enriquecido nuestra memoria visual. Cabe destacar que ella fue formada en México, sin embargo no cabe duda que el trabajo de los extranjeros que vienen a radicar a nuestro país enriquece nuestra mirada. Y una mirada aguda como la de Christa Cowry, capaz de reconocer, como ella misma dijo en un homenaje que le hicieron el año pasado, la magia, la poesía y el hechizo de las artes escénicas en México. Y para seguir conociendo más el mundo germano, hoy nos acompaña en el estudio un cuentista y novelista mexicano que también ha sido traductor del alemán al español de la obra de Novalis, Joseph Roth y Ernest Junger, entre otros. Los dejamos con nuestra compañera Janet Mérida. Muchísimas gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, antes de empezar esta entrevista, queremos agradecer la presencia de Javier. Javier, gracias por estar aquí este día. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues a lo largo del programa hemos visto justo la presencia de Alemania en México, la presencia de alemanes en México que han hecho mucho trabajo aquí. Cuéntanos un poquito, además nos encontramos en medio de este año dual entre los dos países. ¿De qué manera crees tú que impacta en el mundo de la literatura, en el mundo del arte, esta celebración? Bueno, es una relación antiquísima y que no se conoce tanto. Por ejemplo, el apellido alemán es un apellido muy común en México, incluso hubo un presidente de la República que se apellidaba Alemán, Miguel Alemán. Y ese apellido, según Marianne Bopp, probablemente procede de los soldados alemanes que venían con Hernán Cortés en el ejército español durante la conquista, de los que no se sabe mucho, pero es muy posible que de ahí proceda el apellido alemán, que es muy común. Luego, pues, prácticamente en los primeros años del virreinato, hay alemanes como Enrico Martínez, que en realidad se llamaba Heinrich Martin, y venía de Hamburgo, el que hace el desagüe del Valle de México. También hay gente que viene con los cleros, por ejemplo, con las órdenes religiosas. El famoso jesuita, el padre Quino, también era alemán. Y la historia del libro también tiene que ver con Alemania, porque efectivamente el primer impresor en México es Juan Pablos, Giovanni Paoli se llamaba originalmente, que parece ser que estudió en el mismo colegio que Aldo Manuzio, pero él era un enviado de un impresor alemán que estaba en Sevilla, hijo de un impresor alemán que estaba en Sevilla, que se llamaba Johann Grünberger, Grünberger, y él lo había enviado a México como uno de sus representantes. Y entonces el primer libro que tiene impreso, parece ser que en América Latina, que es de Fray Juan de Zumárraga, el arzobispo, que es el que lo había contactado con el virrey Antonio de Mendoza, es Grünberger, que es un alemán, el que tiene que ver con el libro. Entonces la historia ya viene desde ese entonces, y yo creo que no ha dejado de haber una gran relación entre la cultura alemana y los alemanes y México, tanto alemanes en México y mexicanos en Alemania, o repercusiones de cosas que han sucedido en Alemania, como la famosa traducción de Marianne Frank de Juan Rulfo, que a Juan Rulfo
no lo han dejado de difamar, y a su familia, imagínense cómo era antes de que fuera traducido al alemán, y fue cuando ya empezó a tomarse mucho más en serio, pues una obra fundamental, si no es que la obra esencial de la literatura moderna mexicana, ¿no? Oye, y ahorita comenzabas que sí es antiquísima, pero poco conocida. ¿A qué atribuyes que no se tenga esa percepción como ahorita nos lo estás poniendo de todo tiene que ver con Alemania de alguna manera y el mexicano sí se sienta tal vez un poco distante de esta cultura? Bueno, porque la relación con España es muchísimo mayor, o con Estados Unidos. Mucho o algo de las relaciones de Alemania, México, Francia, Inglaterra con el gobierno con México queda muy bien explicado en el libro de Friedrich Katz, que es el austriaco, pero está la relación México-Alemania, Estados Unidos, y cómo el poder o los intereses económicos de Estados Unidos se han impuesto, y por eso no hay mayor relación, digamos, económica con Alemania, pero sigue habiéndola. Hay una fábrica de coches muy famosa, Volkswagen, en Puebla, por ejemplo, y la minería, toda la cartografía, muchísimo la cartografía del siglo XIX, o las primeras cartografías que se hacen de México las hacen alemanes. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Isidor Epstein hace la de Aguascalientes, que luego edita periódicos alemanes. También yo creo que se debe a que los alemanes les gusta ser más discretos, no son tan llamativos como otro tipo de colonias o de pueblos. Prefieren ser más discretos. Pero siempre ha habido una gran interacción entre alemanes y mexicanos. Ahora, lo que me causa mucha curiosidad es tú, siendo periodista, escritor, apasionado también de los deportes, por lo que puedo saber, ¿en qué momento surgió en ti este interés por la literatura alemana que te llevó a estudiar letras en la UNAM, literatura alemana en la UNAM, alemana, sí. Y posteriormente convertirte en traductor de estos autores? Literatura alemana que además fue fundada por una mujer brillantísima, Marianne Bopp, que es una grandísima traductora, entre otras cosas, tiene una traducción de los Nibelungos en Porrúa, en sepan cuántos, en verso. Y ella es la fundadora, una de las fundadoras de la carrera de letras modernas. Y yo originalmente quería ser cineasta, futbolista, filósofo, y por la filosofía llegué yo a la cultura alemana. Nietzsche, Schopenhauer. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita nos terminas de contar esto? Sí. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa, como te decíamos, seguimos con Javier García Galeano en Confabulario TV, no se vayan. Y un aspecto poco difundido también de nuestra relación con Alemania es la presencia de inmigrantes de aquel país europeo en México durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de la comunidad teutona que permaneció recluida en el Fuente de San Carlos, en Perote, Veracruz, fue abordada por el historiador Carlos Inclán. Su investigación se basa en información que ha estado resguardada en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De este episodio nos habla Gerardo Martínez en el siguiente reportaje que veremos a continuación. Uno de los escenarios más relevantes en la historia común entre México y Alemania es la fortaleza de Perote, donde el gobierno mexicano internó durante la Segunda Guerra Mundial a centenares de marineros alemanes e italianos ajenos a las actividades bélicas. Solo 85 personas fueron acusadas por delitos que estaban relacionados con la suspensión de garantías individuales decretada después de la declaratoria de guerra en 1942. Es decir, estas personas son acusadas de espionaje, de sabotaje, de disolución social, de propaganda, de ser simpatizantes del Tercer Reich, que es una categoría bastante ambigua. Como explica el historiador Carlos Inclán en su libro Perote y los nazis, reportes de inteligencia mexicanos revelan tratos selectivos. Cuando uno revisa los expedientes de estas personas, de los que son encarcelados, se da cuenta que la mayoría de las veces no hay pruebas. Sin embargo, informes de la policía política documentaron la presencia de una red de informantes, entre ellos George Nikolaus, Karl Rettersdorf y Franz Buchenau. Estos espías prontamente son ubicados, capturados y deportados a los Estados Unidos, por lo menos los más importantes. Al final de la guerra, los presos de Perote fueron liberados, un hecho histórico que registró el fotógrafo alemán Juan Guzmán. Salen, les dan 1,000 pesos y hacia 1947 más o menos se ofrece la posibilidad de la repatriación.
no todos optan por ellas, porque por ejemplo muchos de esos marineros que habían quedado estacionados en México durante este periplo de ir de los puertos de Tampico y de Veracruz hacia Guadalajara, pues habían formado familias. Entonces ellos quedan a hacerse una vida en México. La historia de Perote es el relato de una comunidad que arribó a costas mexicanas para enriquecer la diversidad de nuestro país. Estos hombres, que en su gran mayoría se desempeñaron en su país natal como marineros, zapateros o panaderos, suscitaron un intercambio cultural que aún falta por explorarse más a fondo. El capítulo histórico de los alemanes en Perote sin duda constituye un importante antecedente del sistema de control migratorio mexicano. Y ahora vamos a la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado de hoy, el escritor mexicano Javier García Galeano. Javier, pues nos comentabas de este gusto y de esta pasión por la literatura alemana y justo hablabas de la fundadora de esto en la UNAM. Cuéntanos un poquito. Marianne Bock fue la que hace la carrera de letras alemanas, letras modernas alemanas en la UNAM en los años 50, me parece que es cuando lo funda. Yo estudié en los 80s. Pero mi interés viene por la filosofía y sobre todo por la influencia inmensa de Juan García Ponce, que él se interesaba más por autores austriacos como, bueno, los inventa prácticamente, como Robert Musil, como Jaimito von Doderer, como Hermann Broch, pero también por Thomas Mann y por cosas alemanas, por Ernst Jünger también se interesaba Juan García Ponce, y él fue una gran influencia para mí, por eso me intereso en gran parte por la literatura alemana. Y luego también pues, me hice amigo, gracias a ello, del doctor Pérez Gay, fundador del Canal 22, director, igual que Ernesto Velázquez, su actual director, también fundadores los dos de este canal fantástico. Y es por eso que yo me intereso. Oye, y no solo eso, sino te vas a vivir 8 años a Alemania y es ahí donde descubres, bueno, la contraparte de todo esto, ¿no? De cómo se percibe México en Alemania. En los libros es un poco exótico, ¿no? Por ejemplo, hay una novela de Karl May, donde hay indios y vaqueros, es en la época de Benito Juárez. Nosotros también a veces tenemos una imagen de los alemanes que no se corresponde, sobre todo después de ese horror que sucedió y que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente piensa que los alemanes son así, y no es cierto, ¿no? Al contrario, tuvieron que huir de este personaje, que mejor ni mencionarlo, que es el mal. Entonces nosotros también a veces tenemos una imagen no precisamente adecuada de los alemanes, exactamente. Y la imagen que dan, por ejemplo, los fotógrafos que han venido a México es bastante exacta y creo que nos revelan mucho de lo que somos como país, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué otros escritores o fotógrafos o artistas mexicanos tienen este peso así como al revés, ¿no? Nosotros recibimos mucho de su literatura. ¿Ocurre igual del otro lado? Juan Rulfo es muy leído. Y bueno, y la recepción de Juan Rulfo está muy estudiada por Alberto Vitan. De hecho, se fue a Alemania a hacer su doctorado ahí y ha publicado un par de libros sobre la recepción de Rulfo en Alemania. Y luego, pues lamentablemente, como a nosotros nos toca recibir escritores que no siempre son los mejores, pero son los más propagados o los comercialmente tienen más éxito, lo mismo pasa en Alemania, ¿no? Octavio Paz es uno de los más leídos, además era muy querido Octavio Paz. Le dieron el premio de la Paz, valga la redundancia, de la Feria de Frankfurt, y Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes pues está en todas partes, ¿no? Claro. Oye, finalmente, ese alemán que intentó hacer una colonia en México, cuéntanos, ¿quién era? ¿Qué pasó en ese pedacito de historia que a lo mejor sonaría extraño? Es una historia que a mí me parece fascinante, es Carl Christian Sartorius, todavía quedan Sartorius por ahí, y él vino con la compañía alemana de minas, porque la minería fue muy importante, y incluso los periódicos alemanes, Goethe incluido, leían cómo iban las acciones de las compañías de minas en México, en la Nueva España. Y este hombre que vino con una compañía de minas como gerente, luego se le ocurrió que quería hacer un estado alemán ideal, medio anarquista, una especie de comuna, en un rancho en Huatusco. Y según Brigida von Mentz, parece ser que Maximiliano, que era austriaco, pasó por ese rancho de Huatusco en uno de sus pasos por México. Y tiene un gran libro que se llama México hacia 1857, está traducido. Y fue ilustrado por Rugendas, este pintor prodigioso que tiene, entre otras cosas, un cuadro del volcán de Colima, del Nevado de Colima y el de Fuego, visto desde Zapotlán, y bueno, muchísimas cosas que hizo en México. Y que vale la pena echarle ojos si queremos como escarbar en un poco de nuestra historia. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿Crees que sí va en aumento el interés de
del público o de la gente mexicana por la cultura alemana, que estamos subiendo o que continúa igual? Yo creo que sí, por lo menos ya la gente sabe que Berlín es una ciudad muy divertida, con buenos bares, ¿no? Con buenos Kneipen, con buenas cantinas. Pues te agradecemos mucho, Javier. Gracias. Muchas gracias, Javier García Galeano, por tu participación en el programa. Y para terminar con el tema En busca de la cultura alemana en México, ¿qué tenemos, Jesús? En esta ocasión nos llegan a la mesa de recomendaciones 2 títulos apasionantes. La primera es De la finitud, el libro escrito por Günter Grass, editado por Alfaguara. Consciente de que esta sería su última entrega literaria, el Premio Nobel alemán integró una especie de diario en el que mezcló textos de ensayo con poemas e ilustraciones propias, con reflexiones en torno a la libertad, la política, el amor, el miedo a la pérdida y la muerte. Una visión íntima y personal del autor del Tambor de Hojalata. Nuestra segunda recomendación es un clásico. Se trata de Demian, de Hermann Hesse, reeditada hace poco por la Alianza Editorial. Publicada por primera vez en 1919, esta novela cuenta la historia de Emil Sinclair, alter ego de su autor, quien narra la ruptura con el mundo seguro de su infancia para dar paso a la edad adulta, lo que conlleva el progreso de una búsqueda de identidad y la manera en la que el protagonista trazará su propio destino. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final del programa. Los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal.